Shalom, shalom. Hoy es domingo 25 de abril del año 2021. Reflexión, Salmo 51 y la cuenta del Homer correspondiente al día 28. El título de la reflexión es Sin pecados. Padre, gracias y rogando que perdones nuestros pecados, como dice el título de tu mensaje, sin pecados. Ayúdanos a llevar una vida en santidad y ser lo mejor posible para ti. Bendecimos la vida con tu bendición de lo alto, tanto de los oyentes como de quienes están en algún problema, situación difícil o enfermedad, en especial de este virus. Sea tu poder, tu grandeza, tu gloria, tu majestad, tu soberanía en cada vida, y sean levantados en sanidad espiritual, sanidad física. Los problemas, dificultades estén en solución, en bendición, en tu presencia, en tu nombre, en tu amor. Rogando también por los bebés que ya hay, los que están naciendo, los que seguirán, y en su crecimiento, en su niñez, adolescencia, juventud, tengan siempre la fortaleza, conocimiento, tu luz, para, Padre Santo, salir adelante en medio de la palabra profética de lo que ha de venir, pero que también proféticamente habla de guerreros, de más que vencedores, triunfadores, hijos tuyos, hijos de la luz, y que siempre estarán en tu presencia y declarando y en un testimonio de que hay un único, solo Dios verdadero para sus vidas. Así sea en cada año de sus vidas. Y gracias por la guía que nos das en esta enseñanza, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Bueno, lo difícil de dejar los pecados. Vaya, que tan difícil diríamos y a la vez tan fácil. De romper ataduras, de salirse de los ambientes, dejar influencias donde se esté fallando, de no sentarse en sillas de escarnecedores, como dice el Salmo 1, de no caer en consejos de malos, de poder vivir en un mundo en donde no es nuestro modus vivendi, o como se diga, o sea, que no es la manera de vivir nosotros con tantas cosas que hay, sino de acuerdo a el universo de nuestro Dios y Señor en Yeshua. Entonces, entendemos lo difícil que es desde que somos carne, desde que tenemos un carácter que a todos se nos mueve bien feo en ocasiones, pero peor, cuando no dependemos de la presencia del Eterno, de los instrumentos que nos da, Biblia, oración, maneras, formas de estar cerca de Él. Entonces el pecado puede provocar un yugo de esclavitud, puede provocar un yugo de esclavitud, una atadura, obsesión, y tener un control sobre la vida de la persona. Y en este Salmo 51 nos da pasos el Eterno para vivir en lo más posible sin pecados. Entendamos que una cosa es que cualquiera puede pecar, se entiende no más allá del límite, ¿no? Que una cosa es el resbalón, la caída, el tropiezo, y que no debe de ser, pero que de alguna manera o forma, vamos a pensar, se falló. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y ahí ya hablamos de una práctica, una vivencia, y no un suceso que la persona pide perdón y no lo vuelve a hacer. Entonces la práctica, la vivencia es eso. Ya hay un yugo ahí, ya hay un corazón cauterizado, cicatrizado, y no logra dar entrar a la presencia del Espíritu en ese ablandamiento para que Él haga la obra. Por eso es que es bien peligroso el no tener una conciencia
y una valorización de todo lo malo que se está haciendo delante de Él. Entendamos que el pecado primero es ofensa al Eterno, luego ofensa a nosotros mismos, a nuestra alma, luego ofensa hacia otros, y por un pecado podemos afectar a los que están alrededor de una manera fea. El pecado nos aparta de la presencia del Eterno, nos separa, y ahí son puertas que se abren a las fuerzas del mal. De ahí que debemos de tratar de vivir con manos limpias, limpieza externa, corazón puro, limpieza interna. Pues bien, en la primera parte para salir adelante en una vida sin pecados es el reconocer nuestros pecados. En el verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el verso 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Luego todavía dice el verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 6, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, aquí lo primero es el reconocer nuestros pecados. Esto se llama confesión. Dice la Escritura que Dios es fiel y justo. Dice, si reconocemos nuestros pecados, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y la sangre de Yahshua nos limpia de toda maldad. Bueno, qué misericordia, qué amor tan grande. Pero dice, si confesamos. Una cosa es decirle, perdona mis pecados. Y la famosa frase, si acaso ofendí, o si acaso te ofendí, si acaso te fallé, perdóname. La palabra si acaso no existe. Si se va a pedir perdón, se pide tal como es. Te robé, lo hice con dolo y con tal intención. He hablado mal de ti por envidia, por coraje y pido perdón. Esa es otra cosa, no la cobardía y el ponerse escudos de excusas que no vienen al caso, ¿no? Entonces, la confesión es, le robé a Roberto, le afecté, a lo mejor se enfermó del coraje, del susto, y perdóname, Señor, y voy a pedirle perdón a él, y ya es una confesión. He estado hablando mal de tal persona y lo he hecho con intención de afectarle, lo he hecho con coraje y para hacerlo quedar mal. Esa es confesión. A no decir, perdóname porque he hablado mal de tal persona y ya. No, una confesión, porque es la declaración de hechos personales que salen de nosotros mismos. El pecado es un acto de rebeldía. Yo reconozco mis rebeliones. Entendamos que Lucero, cuando era el arcángel bello y hermoso, cayó en rebeldía. Quiso ser como Dios, seré como Dios, dice, seré como el Altísimo, me sentaré en su trono. Imagínense. Ahí nacen los demonios de rebeldía, desobediencia, de traición y varios que nacen ahí. Entonces, este acto es un pecado de ocultismo directo de la naturaleza del maligno. Pecado representa en sí rebelión, representa ego. La raíz de todos los pecados es el ego. Ego que rama soberbia, vanidad, presunción, orgullo, etcétera, ¿no? Y que no permite la chispita, el huequito ahí ligerito de reconocer. Entonces el ego, en medio de soy yo, solo yo, después de mí yo, me propago, me exhibo, quiero que la gente me conozca, me vean, me escuchen, no necesito a Dios, yo hago las cosas por mí mismo,
para que lo invoco. Y así hemos escuchado gente de todo tipo que hacen a un lado al Eterno por su ego. Entonces la rebeldía, reconozco mis rebeliones. Si he pecado es porque me he rebelado en contra tuya, Señor. El no obedecer, no sujetarme, no someterme, no hacer tu voluntad, ya es un acto de rebeldía. Si lo vemos a nivel humano en el ejército, en la marina, en la aviación, la policía montada, la policía civil, en todas las autoridades, el no obedecer ya es un acto de rebeldía, de desobediencia y de rebeldía. Entonces tenemos que hacer conciencia y confesar nuestras rebeliones, reconocerlas. Yo reconozco mis rebeliones y el pecado que siempre está delante de mí. Una cosa son las tentaciones, todos vamos a ser tentados y eso no es pecado. El Señor fue tentado y ahí no pecó, no cayó en la trampa, yo le llamo trampas. Entonces llega la tentación, se cae en la trampa y hay una palabra, concupiscencia. Este es deseo de pecar. Si ya la carne exige el pensamiento, las necesidades X, bueno, hay un tipo de deseo no adecuado. Hay que orar, hay que pedir que nos dé fortaleza, que nos quite todo eso. Pero la concupiscencia es el deseo de pecar. Ya viendo algo así y llega la tentación y se cae en la trampa, la palabra tentación es que somos tentados a hacer algo no adecuado. Tentados también significa en otra línea probados, que vamos a ser probados para ver si obedecemos o no obedecemos, si recibimos la bendición o no la recibimos. Y tentados en el sentido de la maldad. Hay que reconocer o conocer también, comprender la línea de las tentaciones, en estas dos a lo menos, ¿no? De tentados, probados, tara, y tentados, probados para la maldad. Y la otra, obvio, que entra la obediencia también, pero está en como Jonás, que lo mandan a un lugar y él se va a otro, ¿no? Él fue tentado por sí mismo y decidió irse a otro lugar y lo que le sucedió. Entonces, el pecado está siempre delante de mí, pero antes está la tentación, está la concupiscencia, el deseo de pecar, ya desde ahí, porque si no se cae en el coqueteo para el pecado. Y ya desde ahí, y hay que tener mucho cuidado con el pecado de pensamiento, porque se habla de tanto del adulterio, y eso es cierto, pero está el adulterio, dice el Señor, de pensamiento. Y Santiago dice que se adultera con el mundo. Entonces, si hay más amor en ciertas influencias cuánticas del mundo o de pensamiento, tiene algo así, ya se está en un adulterio espiritual. De ahí que tener cuidado en que la confianza, yo no he hecho esto, no he hecho lo otro, no he hecho aquello, cuando se está prácticamente, posiblemente, en una vida de pecado. Por ignorancia. Ahora, en este sentido es el reconozco que he fallado, que he pecado, que he hecho esto, lo otro, confesarlo, decírselo al Eterno. Lo que decíamos, contra ti he pecado, lo primerito que afectamos es al Eterno. Él se entristece por lo que la persona hace, ¿no? He hecho lo malo delante de tus ojos, Él nos ve. Donde estemos, Él es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo, en todos los universos, en todos los lugares. No nos vamos a esconder de Él. Y como Adán y Eva que se pusieron una hoja de higuera, se entiende que el árbol de la higuera y el higo en ese tiempo eran hojas gigantes. Yo me impresioné cuando Dios nos permitió viajar a Costa Rica y cerca de uno de los volcanes, ya que Costa Rica tiene muchos volcanes alrededor. Vi unas hojas gigantes que nunca había visto en mi vida, más grandes que yo, que mi altura. Y dije, ay, estas hojas que están hermosísimas, ¿no? Así nos pongamos atrás de las hojas gigantes o nos cubramos con una de higuera, nos pongamos atrás de las piedras gigantes de un volcán, de una montaña, de un cerro, así nos metamos en un hoyo profundo y nos enterremos, el Señor nos ve. Dice, delante de tus ojos el pecado. De alguna manera o forma, donde estemos, dice el Salmo, si estoy en el Seol, ahí estás tú, ahí me ves, ahí me encuentras.
No hay lugar donde el Señor no nos pueda ver o no tenga la capacidad de visualizarnos donde estemos, donde vayamos. Y si nos queremos esconder de lo que hemos hecho, es imposible. Entonces, lo primerito es la confesión, ¿sí? Y en medio de la confesión es pedir sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría. Perdón, habla de lo malo delante de tus ojos, pero también dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El amor borra todo pecado. Los hijos nacen del amor. Inmediatamente se ve cuando esos hijos son creados con amor. Todos deberían de ser creados con amor. Pero son gente sana, linda, temerosos de Dios, en el fondo lo invocan, creen, lo buscan, viven. Y viene una unción, una presencia de luz que los asigna ya como parte de su pueblo para ese futuro. Por la herencia, no solo genética, sino herencia espiritual, de esencia de luz del alma de los padres, del ADN espiritual de los padres. Lleva sangre de los dos, los hijos, y si tienen la sangre del cordero. Pero en este caso David lo expresa de esa manera o de esa forma, ¿sí? Y de alguna manera lo siente y lo dice. Si en maldad he sido formado y nací del pecado, repito, Él nos perdona, Él lo limpia y rompe toda maldición. Eso es lo bueno, que se rompe. Con que usted diga de todo corazón, robo toda maldición desde que nací. Y no acepto ninguna herencia de pecado. La Escritura dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se refiere a idolatría. Y los espíritus malos tienen derecho sobre hasta la cuarta generación. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, como se les diga. Entonces, eso se rompe recibiendo al Señor en su corazón y rompiendo toda maldición que en un momento dado pudiera haberse delegado por herencia. Pero para esto los padres deben estar practicando ocultismo, brujerías, todas esas cosas, ¿no? Y queda roto con la confesión. Confieso mis pecados, si de alguna manera papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos pecaron, te pido que todavía están vivos, los perdones, o si en vida hicieron algo así también. Yo me declaro libre, me cubro con la sangre preciosa, rompo toda maldición y ya te he confesado lo mío y la posibilidad de mis ancestros. El segundo aspecto, confesión. El segundo es un arrepentimiento. La palabra Teshuvah significa regresar a la presencia del Eterno. ¿Cómo vamos a regresar a Él si no nos arrepentimos? Entonces Teshuvah va de la mano, arrepentimiento y regreso. Si no, se queda en un remordimiento, que duele, se siente mal, pero pasó 2 horas, 3 días y otra vez se está en la misma situación. Entonces en la confesión 2, Teshuvah, el buscar regresar al Eterno con arrepentimiento, con no pensando que voy a cambiar, no, ya en la decisión que voy a cambiar, es otra cosa. Y el verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí hay un arrepentimiento. Yo quiero regresar a mi vida de gozo, de alegría. Mi alma está abatida, es como cansada, trabajada, y no quiero ya ni vivir, tal vez no. Mis huesos, mi vida está abatida, destruida. Me arrepiento, quiero otra vez vivir el gozo, la alegría de cuando no pecaba o tenía este yugo, esta atadura. El verso dice, en este arrepentimiento, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno,
En este arrepentimiento se le está pidiendo: me arrepiento de mis pecados. Lávame, Señor. Purifícame con hisopo. Déjame emblanquecido. Quita toda oscuridad, contaminación que hay en mi vida. Va de la mano el arrepentimiento con lo que ya leímos también. Reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre delante de mí. Contra ti el pecado es confesión y arrepentimiento en este aspecto y en este sentido, ¿no? Entonces, el reconocer que necesito ser limpio, purificado, restaurado, necesito ser lavado, y vuélveme a lavar, Señor, y una vez más, y así como si fuéramos una ropa, y Él nos está ahí con el jabón y nos está poniendo y nos echa agua, y todavía hay manchas ahí, y otra lavada, Señor, y otra lavada, y otra purificada, y ese es el arrepentimiento. Me duele, he entendido que te he fallado, que he hecho lo malo. Si no se siente dolor por el pecado, ya hay un gran problema en la vida de la persona. Hay que tener cuidado. Ya el pecado, como todos lo hacen, todos lo practican, o pecados chiquitos, suavecitos, como dicen por ahí, y no se le dé el valor adecuado. Y luego vienen las consecuencias. Entonces me arrepiento. No lo hubiera hecho, pero dicen que lo hubiera no existe. Cometí el error, sí, me dijeron y todavía voy y lo hago. Me arrepiento. Debe buscar tener un quebrantamiento de corazón, de alma, de espíritu. Pero esto solo valorando que hemos afectado al Eterno, que lo hemos entristecido, y que es necesario que cambiemos nuestra actitud, nuestra manera de ser, de vivir. Es la confesión con arrepentimiento, el buscar regresar al Eterno. Como dice el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces tiene que haber esta contrición de espíritu, de corazón, de una humillación. Dice: y no seremos despreciados por el Señor. Yo ayúdame a quebrantarme, a sentir dolor por haberte fallado. Entonces dice, el mayor sacrificio por nuestros pecados, los sacrificios de Dios, dice, es que presentemos un espíritu quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado, y esto representa arrepentimiento. Por eso hablaba de un quebrantamiento y un dolor. Y el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Juan el Bautista predicaba durísimo y decía: generación de víboras. ¡Ah! ¡Qué autoridad! Pero a veces hay que hablar fuerte para que se entienda, porque si no, en ocasiones se toma muy a la ligera. Y dice por ahí el dicho coloquial que mucha miel empalaga. Sí, hijito, te perdono, adelante. Y sigue igual. Y perdón, y perdón, y perdón. Y la persona sigue igual. Pues no se le está ayudando nada. Claro que no se le va a decir no te perdono. Pero también hay que mandarlos a la luz del Señor. Acércate, éntrale con Él y Él hará. Y enseñarle la confesión como nosotros mismos, el arrepentimiento como nosotros mismos, y el reconocer su bondad del Eterno. En el verso 4, en la segunda parte, dice: yo te estoy pidiendo perdón, me estoy arrepintiendo porque me hace falta y es necesidad para mi alma, pero también para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, para que la gente sepa que tú eres justo. La justicia divina, lo decíamos una vez, la justicia del mundo
condena, y si se es culpable o no, va a depender del delito, culpabilidad, y está la consecuencia, y está ahí la sentencia. Pero en la justicia del Eterno, Él nos perdona, habiendo esto, confesión, arrepentimiento verdadero. Entonces Él nos limpia, y que sepan que Él es bueno, es reconocido, para que sea reconocido justo en tu palabra, palabra de verdad, palabra de vida, palabra de libertad, palabra de restauración, que nos hace renacer, revivir. Esta es la bondad de Él, el amor de Él. En el verso 6 que leímos dice, es que tú amas la verdad y yo quiero estar en esa verdad. Reconozco que solo tú eres la verdad. Toda la verdad de lo íntimo, quiero estar en esta presencia personal, íntima contigo. Hazme comprender sabiduría para seguir adelante y ya no fallar, ya no pecar. Esta área casi no se menciona, el reconocer la bondad del Eterno. Lo dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahí está, misericordia es parte de la bondad. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Va de la mano confesión, arrepentimiento, reconocimiento de su bondad. Conforme a la multitud de tus piedades, multitud no es una, no, son cantidad de oportunidades que nos da para que nuestras rebeliones sean borradas en su misericordia. Y dice el 2, ya lo leímos abajo en el 7, lávame y seré más blanco que la nieve, purifícame con hisopo. Y el 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Lo que ella expresaba con una ropa que hay que estarle duro y duro hasta que quede total, sin ninguna mancha, ¿no? Y límpiame de mi pecado. Entonces, es una petición, repito, igual, ya siendo la unidad de confesión, de arrepentimiento, de buscar regresar al Eterno, de reconocer su bondad y de contristar nuestra alma, el espíritu y el corazón quebrantado, y empezar en todo esto un repaso y a la par estar reconociendo las bondades, la multitud de las piedades del Eterno para nuestras vidas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ponga su nombre ahí. Si yo pongo el mío, yo, Hugo, te pido que me laves más y más de mi maldad. Si yo, Hugo, te pido que me limpies de mi pecado. Entonces puede poner su nombre ahí y orar con la palabra. En el verso número 14 dice la Escritura, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. Este salmo es escrito por David después de que prácticamente mandó a matar al esposo de Betsabé, y él lo toma como un homicidio porque lo mandó a la guerra hasta mero adelante para él quedarse con Betsabé. Entonces hay que mencionar el pecado por su nombre y ir uniendo todos esos eslabones para vivir lo mejor posible sin pecado delante del Eterno. Otra vez la confesión, teshuvá, arrepentimiento para regresar a Él. Si no se tiene la conciencia de que voy a regresar, no a ver si puedo, de que va a regresar, se va a regresar a la presencia del Eterno, pues hay que pedirle capacidad, porque va de la mano, repito, confesión, arrepentimiento, el buscar regresar y volver otra vez a pedirle, lávame más y más, y reconociendo su bondad, reconociendo su misericordia, su perdón, su amor tan grande, su presencia tan hermosa, y decirlo, líbrame de esto que hice, líbrame de lo otro, ya te lo confesé, ahora te pido liberación, libertad, rompimiento de todo gusto, de todo deleite que tengo al practicar estos pecados, Señor.
y límpiame y purifícame y santifícame, regenérame, ¿verdad? Y pedirle todo lo necesario para estar en la posición adecuada delante de su presencia. Y bien, la petición de perdón, aquí mismo lo está diciendo: ten piedad de mí. Aquí conforme a tu multitud de perdones, ayúdame. Cuando comentamos lo de Juan, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, y la sangre del Señor Yahshua nos limpia de toda maldad. Pero ¿qué tal si no los confesamos? Entonces no somos limpios, ni nos limpia la sangre. ¿Por qué? Porque primero no lo estamos pidiendo. Segundo, no estamos confesando. Hablo del valor de la confesión. Y entonces no serían los pecados perdonados. Si confiesas tus pecados, y si no hay confesión. Y la enseñanza teológica de que el pecado no confesado es pecado no perdonado, y pecado no perdonado provoca maldición. Otra vez, pecado no confesado es pecado no perdonado, y pecado no perdonado genera maldición. Acumulación de pecado más pecado más pecado. Llega la enfermedad. ¿Y por qué enfermé de este tipo de enfermedad de muerte? ¿Por qué se acabó la economía? ¿Por qué hubo este tipo de situación, de problema tan difícil en mi vida? ¿De por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Ahora rompe toda maldición. La mejor manera es la santidad. Cuando han sido automaldiciones por el pecado, por la falta, por la falla. Nadie es limpio. El rey Saúl pecó, era rey. Salomón pecó, era rey. El rey Saúl, repito, pecó, era rey. Pedro era apóstol, pecó negando. Pablo dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Lucha carne con el alma. Y hasta dice: miserable de mí, se sentía mal. Entonces, nadie es perfecto, pero también sin santidad nadie verá al Eterno. Y el buscarse a la estatura del varón perfecto es de la presencia de Él en nuestras vidas. Obvio, no por medida. De ahí que al completar todo este cuadro así bonito, se llega a la petición de restauración. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, un corazón ya circuncidado, sin nada que atraiga la impureza, el prepucio de la maldad. Ojo, circuncida mis ojos, lo decíamos anteriormente, mis oídos, mi boca, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Crea en mí un corazón limpio de la restauración. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya no quiero un espíritu que profane tu presencia, yo como templo de tu Espíritu Santo. Ya no un corazón endurecido, decíamos cauterizado, seco, frío, sino un espíritu recto dentro de mí. Renuévalo, un corazón, renuévalo. Porque dale la idea de un espíritu chueco, torcido, agachado, jorobado, como quien dijera algo físico, ¿no? Pero dice recto, de justo, de santidad. Como sigue hablando la palabra de la restauración: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese tiempo llegaba el Espíritu y reposaba sobre la vida de la persona en el tiempo adecuado y correcto para la misión que iba a tener. Ahora ya es permanente, el soplo del Espíritu es dado por el Señor Yahshua y está presente y permanente en nuestras vidas, pero dice que no lo entristezcamos,
que no lo pongamos triste, que no lo apaguemos. No tenemos autoridad, pero sí, el Señor respeta nuestra voluntad. Entonces se entristece por la vida de pecado que se lleva y se apaga, porque no hay gozo, no hay alegría, no hay vida espiritual de adoración, de estar en la presencia del Eterno. Es un espíritu apagado, no sirve, no trabaja. Es un espíritu apagado, no alaba, no bendice, no habla del Señor. Un espíritu apagado no busca de la palabra, no busca del trabajo espiritual. Y el espíritu entristecido, pues por la vida que lleva, y el espíritu contaminado, sucio, en este sentido, y necesitamos todos esa limpieza a fondo, ¿verdad? Aquí no hay expertos como en una casa que llegan y pueden traer todo un equipo y hacer una limpieza general. Aquí es uno solo y es cosa de dos. Uno el que nos limpia y dos el que quiere ser limpiado. Así de grande la misericordia de Él en nuestras vidas. Esta oración, el 12, devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu. Dame un espíritu recto, espíritu noble, ahora sea el que me controle. Hermosa bendición de nuestro espíritu humano renovado, renueva un recto dentro de mí. Y qué hermoso el volver el gozo de la salvación a nuestras vidas. Qué hermosa bendición de que usted no sienta que el Señor le ha abandonado. Cuando más hay que orar es cuando más se siente que usted ya no tiene caso que viva. Ya no tiene caso que viva. Ya para qué oro, estoy perdido. Y estos son demonios que lo quieren aplastar. Sí, falló, bueno, luego orar y a levantarse. Pero si dice, no, ya ni siquiera oro, ya para qué, así como estoy viviendo. No va por ahí. Esas no son palabras del Eterno. Dice que alarga los tiempos por misericordia para que las almas regresen a y que va a hacer la obra para la cual fue enviado y que no regrese el vacía. Entonces, amigas, promesas de bendición que debemos de aprovechar en nuestras vidas y debemos llevarla a nuestra alma. Pues bien, si tú sientes el arrepentirte, el confesar al Eterno todo lo malo que se ha hecho, que has hecho, y quieres regresar a Él o quieres estar en la presencia de Él, Él es bueno, bondadoso y nos limpia de toda maldad. Y restaurado como nosotros, reconciliado con el Padre. Es necesario que le digas, Señor Yahshua, tú veniste a esto, perdonarme, purificarme y limpiarme. Por eso moriste y por eso resucitaste. Perdóname, yo tomo tu resurrección del perdón y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi alma. Y declaro que soy propiedad del Espíritu Santo. Y declaro y confieso que soy de tu pueblo, que renuncio al pecado, que renuncio a toda atadura, a toda maldad, que renuncio a todo lo malo que he hecho. Perdóname y gracias porque me das el perdón y la salvación de mi alma para toda mi vida. La recomendación, repite esta oración 4 o 5 veces y regrese y el Espíritu Santo hará la obra. Y con tus propias palabras, desde luego, y lo que nazca de tu corazón, Espíritu quebrantado, y Dios te bendiga. Vamos a orar por lo que hay que renunciar, en este caso es el ego, la altivez, la vanidad, y vamos a pedir humildad. Padre, en el nombre del Señor Yahshua te pedimos que nos ayudes a quedar libres de todo tipo de pecado. Renunciamos en el nombre del Señor Yahshua a toda altivez, a toda vanidad. Rompemos con toda altivez y vanidad en el nombre del Señor Yahshua toda cadena, toda atadura. Pido, Señor, que quites todo derecho legal de altivez y vanidad en nuestras vidas y nosotros también lo quitamos. Y ya nos enseñorea sobre nosotros la altivez, la vanidad y el orgullo. Y te pedimos, Padre, que nos des espíritu de humildad, de mansedumbre, de sencillez,
espíritu de amor, de templanza. Ayúdanos, Señor. Y ahora en el nombre del Señor Yahshua, declaramos que la vanidad, la altivez, el orgullo y sus ramas no tienen autoridad sobre nuestras vidas. No existe ya ese yugo, ese control, ni esa esclavitud, porque fiel es el que nos guarda. Ayúdanos, Señor, rompemos, borramos de nuestra vida toda la vanidad, presunción, altivez. Le echamos fuera en el nombre del Señor Yahshua, Padre, y te pedimos nos ayudes a ser humildes, sencillos, estar en una vida de mansedumbre, de sujeción, de sumisión, de obediencia, de fidelidad, de consagración, que son las armas en contra de todo orgullo, de toda altivez. Declaramos que solo hay uno y único Dios, Elohim, que tú lo eres. Como dice tu palabra, escucha, oh pueblo mío, Israel y pueblo mío, que el Señor, el Elohim, nuestro Dios, es uno y único y no hay más. Eres uno, eres único y nos metes, Señor, en tu misericordia contigo, nos asocias, nos unes, Padre, en esta adoración de que tú eres uno y único, y lo confesamos y lo declaramos, porque esto hará un alma más humilde, de una dependencia con el Shaddai, el Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, y creemos en esta libertad de cualquier yugo de pecado, de atadura, y que está esa plenitud de liberación. Señor, hemos cruzado el mar como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Pedro, que pudo caminar sobre el mar también, o el tiempo de Elías, que abrió las aguas del río con el manto. Ayúdanos a abrir las aguas, ayúdanos a caminar en seco sobre las aguas, ayúdanos a abrir las aguas, Padre, en señal de libertad. Gracias, Señor, todos en bendición para nuestras vidas, para los nuestros, en el nombre del Señor Yahshua. Amén. Bueno, la bendición, el amor, el abrazo de siempre. Decía yo una hermana, estas frases nos las dio el Señor directo. Y una vez el Eterno, en un momento de tristeza, me dijo: Hugo, el abrazo de siempre, el amor de siempre. ¿Qué más podemos nosotros sentir y agradecer? El abrazo de siempre, el amor de siempre y la bendición de siempre. Shalom.